Buenos días a todos. Si nos están escuchando por Zoom, estamos haciendo una grabación de esta sesión para que sea disponible después a aquellos que no pudieron conectarse hoy. Quiero dar la bienvenida y las gracias al doctor Alonso. El doctor Guy Alonso es un endocrinólogo y es profesor en la Universidad de Colorado. Así que quiero dar la bienvenida, doctor Alonso. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención y por estar con nosotros hoy. Gracias. Esto es algo muy importante y pues estoy listo a hablar de varias cosas y yo sé que ya tiene varias preguntas y lo demás que están aquí, si tienen cualquier pregunta, podemos platicar. Pues muy bien. Entiendo que usted estuvo un tiempo en México. ¿Por qué no nos platica un poquito de su estancia en México y de sus estudios médicos? Sí, pues ya hace 20 años que pasé un semestre en México. Estudié en el Texas Christian University, soy de Fort Worth. Y ellos allá en el Texas Christian University tienen un programa con la Universidad de las Américas en Puebla. Y por eso cuando expresé interés en estudiar en otro país, ellos me dijeron que ya hay un programa y puedo pasar un semestre allá. Entonces, 4 meses en México comiendo pues muchos tacos y me gustaría la comida y la gente y era muy importante para mí aprender español porque ya sabía a los 21 años que quise aprender español porque iba a aplicar a la escuela de medicina y quise poder hablar español con mi gente, con mis pacientes en la sala de emergencia o en el hospital o la clínica, lo que sea. Y después de regresar, cumplí mis 4 años en Texas Christian University y me mudé a Houston y pasé unos 8 años allá estudiando medicina, pediatría. Pasé 3 años en el Texas Children's Hospital con Baylor University, el Colegio de Medicina. Y después, 3 años más estudiando endocrinología en Dallas, en el Children's Medical Center. Y después de cumplir mis años allá, pues me apliqué para una posición de profesor en varias universidades. Y entonces, pues mi papá era muy emocionante que salí de Texas. Y ya hace casi 8 años que estoy aquí en Colorado, en la universidad. No sé, tal vez un día voy a regresar a Texas, pero es un buen lugar donde estamos. Me parece que sí, es un buen lugar, pero nos encantaría que regresara a Texas Sí. algún día. También entiendo que usted es co-líder del registro de vigilancia de COVID, le llaman T1D. ¿Nos podría decir un poquito acerca de eso? Sí, este registro pues empezó hay un grupo de clínicas de diabetes, sobre todo en los Estados Unidos, donde estudiamos el tipo 1. Hay diferentes formas de diabetes. Lo más común, como un 90% de las personas que tienen la diabetes tienen tipo 2. Pero tenemos ¿cuántas personas? Yo sé que en Colorado tenemos unos 15,000 personas, entonces no tantos como con tipo 2, pero hay 1,000,000,000 de personas tras todos los Estados Unidos. Entonces, este grupo ya tiene una década o más estudiando esta forma de diabetes. Y hace unos años que formamos un grupo separado dentro del T1D Exchange, estudiando no solo las preguntas de búsqueda científica, sino las preguntas de cómo hacemos mejor en nuestra clínica para acelerar lo bueno para los pacientes, cómo hacemos cosas diferentes, cómo estudiamos lo que pasa día tras día en nuestra clínica. Y ahora tenemos más de 30 centros que estamos, pues compartimos, pasamos datos al exchange. Y este año, pues el año pasado, cuando empezó esta pandemia, el grupo reconoció muy pronto que era muy importante estudiar cómo afecta a las personas que tienen diabetes. Y por eso formamos este grupo y tenemos unos casi 60 centros que mandan los datos de la clínica sobre las personas que tienen tipo 1 y también han sufrido el COVID para estudiar cuáles síntomas que han tenido y qué pasó con ellos, cuántos muertos hemos visto,
Gracias a Dios solo hemos visto unos 2 o 3 muertos de Mm, millones de personas, mm, pero hemos visto muchos pacientes que han estado internados en los hospitales. ujú. Y la pregunta es, ¿cómo podemos avisar a los papás que tienen niños con diabetes y las personas que viven con diabetes? ¿Cómo podemos avisarles? ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes ir a la escuela? ¿Sería buena idea? ¿O tienes que tomar más precauciones que otras Precauciones. personas? Sí. Pues muy bien, pues hoy más que nada queríamos hacer conciencia para nuestra comunidad sobre esta vacuna. Creo que esta vacuna nos está dando la esperanza por fin de que vamos a poder salir ya de esta pandemia, que va a estar bajo control, pero desgraciadamente hay mucha mala información fuera de pues, los medios regulares. Muchas veces eh, nos informamos más por las redes sociales y a veces hay mucha confusión sobre eso. Así es que queríamos hoy más que nada animar a la comunidad a que tengan esa esperanza, que ya hay remedios, no es cuestión de que nunca vamos a salir de esto. Estamos aquí como Cámara de Comercio. Precisamente esta pandemia ha afectado a muchos negocios, a nuestros pequeños negociantes, a los restaurantes. Así es que necesitamos empezar a infundir esta información para que todos como comunidad empecemos a participar. Precisamente yo ayer recibí mi primera vacuna. Ah, Felicidades. sí, puedo decir que estoy ya súper contenta porque ya vamos de salida. Algunos, tengo un poquito de dolor, pero no he Sí, tenido ningún otro. indica Y que funciona. exacto, exacto. Y ese es el tipo de cosa que necesitamos platicar más para empezar a quitar el temor. La gente todavía tiene mucho temor, pero es precisamente por la falta de información. Es que una de las preguntas, como grupo étnico, los hispanos, ¿corren algún riesgo mayor que algún otro grupo si se ponen la vacuna? Sí, sí, lo que hemos encontrado en nuestro registro y lo que hemos visto pues en varios grupos por todos los Estados Unidos, en otros países, que en los grupos hispanos y africanoamericanos, los grupos que sabemos que tienen menos acceso al buen cuidado en los hospitales, a veces no tienen seguridad o lo que sea, hay más diabetes en estos grupos y Ujú, pensamos que por la diabetes, alta presión, colesterol y todas estas cosas, más con la injusticia social que vemos en las minoridades, sí, um, hay más riesgo con el COVID, con estos grupos comparado con lo demás. exacto. Y- Hay más riesgo de contraer COVID, precisamente. Pero no sé. la vacuna en Ujú. sí, ¿corre algún riesgo en nuestros grupos por ponerse la vacuna? Pues es muy importante reconocer en los estudios, en el Moderna y Pfizer y el J&J, las 3 vacunas que Sí. tenemos aprobadas Ujú, contra el COVID, incluyeron a toda gente, personas con diabetes, personas no con diabetes, no a mujeres embarazadas. ujú. Tal vez era un error. Um, Sí. pero había en el Moderna, lo busqué, lo encontré en el internet, en Moderna habían 20% de las personas son hispanos. Y en el Ujú, Pfizer, 26, y en J&J, 45 personas. Entonces, cuando miramos los datos, sabemos que nos informan cómo sirven estas vacunas tras toda la población. ujú, Los africanoamericanos, los blancos, los hispanos, y nos pueden informar que sirve bien tras todas las personas y todas edades. muy bien. Y los efectos secundarios que hemos visto, y en muchas personas hay dolor o como tienes, Acela, Ujú, o con hay fiebre o escalofríos. ujú, Y lo que pasó es cuando empezaron estas compañías a desarrollarse estas vacunas hace un año, la pregunta era, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuántos microgramos de dosis necesitamos para hacer una reacción que va a servir para protegerse contra el COVID? Y lo que encontraron muy temprano era un dosis pequeño sirve bien para los jóvenes,
pero necesitan una dosis más grande para los ancianos. Y la decisión que tomaron ellos era, vamos con una dosis para todos. Y por eso sirve bien en los ancianos, más de 80 o 90 años, pero también en los jóvenes hay poquito más riesgo de efectos secundarios, como fiebre, dolor en el lugar donde reciben la vacuna o dolor de cabeza. Anoche tuve un poquito de dolor. ¿Qué recomienda? ¿Puede tomar uno un Tylenol, Sí. un Aleve, algo así para Sí. aliviar el dolor? Sí, no hay indicación que no podemos tomar medicina para calmarse el dolor o la fiebre. Parece que es una cosa, está bien. Cuando yo tomé mi vacuna de Pfizer en diciembre, en enero, el segundo dosis, tomé varias dosis de Tylenol. ¿Sí? No tenía fiebre, pero no me sentía bien. Recibí las dos dosis en los sábados y el domingo cada vez no me sentía bien. Dormí casi todo el día con dolor de cabeza mirando la tele. Pero ya me han checado los anticuerpos porque en nuestro centro tenemos un laboratorio de anticuerpos y mis anticuerpos subieron muy bien a un nivel que me va a proteger. Pero entonces hay que hacer ese hincapié de que si hay algún tipo de reacción es que está funcionando la vacuna. Sí, exacto. También estaba leyendo que esta vacuna no es como otras vacunas que hemos conocido en el pasado. No nos están inyectando el virus. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre eso? Sí, hay diferentes formas de vacunas que tenemos. Tal vez tus niños han recibido la vacuna contra la viruela. Lo que tenemos dentro de esta vacuna y varias otras vacunas como esta es un virus que tiene una debilidad, que todavía es el virus, pero es muy débil. Pero sabemos que en personas que no tienen un sistema inmunológico que sirve bien, tal vez ellos no deben recibir estas vacunas contra la viruela o varias otras así. Pero estas vacunas que tenemos contra el COVID, la de Moderna y de Pfizer, es algo nuevo para nosotros. Ya tenemos varias décadas estudiando esta forma de vacuna, pero estas dos son las primeras que tenemos que sirven por el mRNA. Es el genetic code, es algo genético. No es el DNA y no cambia el DNA dentro de tu cuerpo. Exacto. Pero cuando inyectamos este código dentro del cuerpo, las células reciben información para hacer unas proteínas del virus, pero este código solo dura unas horas en el cuerpo y se muere. Y cuando hacemos las proteínas, hace una reacción contra las proteínas. Entonces, la de Moderna y Pfizer no hay nada de virus. En el J&J que ya tenemos y en la vacuna de AstraZeneca, que tal vez en unas semanas vamos a ver en este país también, hay un virus que es muy débil y no causa infección, pero no es el virus de COVID. Es diferente virus que se llama adenovirus. Este virus en forma natural puede causar síntomas de una infección de la nariz. Pero en las formas que tenemos para la vacuna no causa síntomas, pero han inyectado dentro del virus las instrucciones para hacer las proteínas. Pero por eso sirve como la de Moderna y Pfizer. Bueno, entonces, siendo usted un experto en la diabetes, ¿las personas con diabetes corren algún riesgo mayor? Sí, es muy obvio que las personas con tipo 2 y con tipo 1, y especialmente los que ya han tenido problemas con los riñones y el corazón, tienen más riesgo de hospitalización o muerto con el virus de COVID. Entonces, es más importante que estas personas reciban la vacuna primero. Y por eso todos los estados han decidido un poquito diferente. ¿Quiénes son las personas? ¿Dónde empezamos? ¿Con los ancianos o los que tienen diabetes o los que tienen obesidad? Y cada estado tiene sus razones. Y lo importante es que los jóvenes que no tienen ninguna enfermedad deben esperar. Y hacemos primero con las personas que tienen más riesgo, especialmente los con diabetes, obesidad, problemas del corazón.
No estamos seguros. Los que fuman tal vez tienen más riesgo, pero todavía no sabemos. Los datos no son muy claros. Todavía estamos investigando. Hay varias preguntas. Sí. Bueno, estaba yo pensando, hay muchos mitos fuera, se oye, esto de la inmunidad en grupo, lo que llaman el herd immunity. ¿En qué consiste en realidad? ¿Cómo funciona esto? Esta es una idea un poquito complicada. No tenemos que proteger a todos para matar al virus, pero sí protegemos a un número suficiente. El virus, cuando una persona tiene el virus y todos alrededor de esta persona, como la mayoría de las personas alrededor, no pueden contraer el virus. Y si el virus no puede infectar a suficientes personas, vamos a ver el nivel de virus en la población va a disminuir sobre tiempo. Y cuando acabamos, pues podemos acabar con esta pandemia. Y tal vez si suficiente número de personas tienen inmunidad, ya no vamos a tener COVID. Pensamos que ahora hay 20% de los americanos que no quieren recibir la vacuna. Y este número sobre el año pasado no ha cambiado. Los que no están seguros, al principio, como en el julio pasado, era como 40%. Este número está bajándose. Entonces pensamos que nos queda con 20% que no van a recibir la vacuna. Y a la vez, el otro problema que tenemos es el virus está cambiando. Y pues ya hace unos meses que recibí mi vacuna. ¿Por cuánto tiempo me va a durar esta inmunidad? 3 meses, a lo menos 3 meses. Pensamos tal vez 6 meses o 12 meses. Pero lo más probable es que el año que viene voy a tener que recibir la vacuna otra vez. Porque los niños los niños pequeños, menos de 12 años, no van a recibir la vacuna, no van a poder recibir la vacuna hasta el 2022. Entonces, si queremos acabar con esta pandemia, tenemos que animarles a toda la gente que estas vacunas son buenas, son seguras, nos protejan contra el COVID. Y en este país hemos tenido pues, lo más de todos los países en el mundo de donde tenemos datos. No podemos confiar en los datos de China ni Rusia, pero, no. y Brasil. El Bolsonaro, pues no podemos confiar en nada de los datos de ahí. Pero en este país hemos tenido más de 560,000 personas que han muerto por el COVID. Y los que no han muerto, hay muchos que todavía tienen síntomas sobre meses y meses. Entonces es muy importante que todos reciban la vacuna. Cuando está tu turno, debes recibir la vacuna. Bueno, hay probabilidad de que después de la vacuna, entonces uno pueda contraer COVID. ¿Es cierto? Sí, es posible, es posible. Cada vez, cuando tenemos vacunas y vacunamos a un grupo, sabemos una vacuna que sirve muy, muy bien, proteja a unos 90% de la población. Ya hace como unos 25 años que recibí mis vacunas contra el hepatitis B. Y cuando entré al hospital por la primera vez para trabajar en el hospital en Fort Worth, la policía y ellos dicen que pues tenemos que checar todas personas por anticuerpos contra la hepatitis B, porque si trabaja aquí y contrae la hepatitis B, te puede causar problemas. Y me checaron y no tenía anticuerpos. Recibí mis 3 vacunas y no habían. Eso es algo es bien común. Y después recibí otra vacuna contra la hepatitis B y me checaron después y mi reacción era normal, bien, con un nivel de anticuerpos que me van a proteger contra esta infección. Y esto es lo que vemos con otras infecciones y otras vacunas que protejan a un por ciento de la población, pero no a 100%. Exacto. Bueno, entonces en un futuro vamos a tener posiblemente que vacunarnos de nuevo, así como lo hacemos con el flu de cada año, ¿no? Sí, creo que lo más probable que vamos a ver es que cada año, tal vez a la misma vez, tenemos que recibir la vacuna contra el flu y contra el COVID. Exacto. Y con los variantes que tenemos en el COVID ahora,
las compañías van a tener que cambiar pues un poquito el código contra el COVID para batallar contra las nuevas formas. Sí. Pero sabemos que el COVID no cambia tanto como el flu cada año. Y cada año el flu cambia tan rápido que los expertos tienen que viajar a Australia y a otros países en marzo, como en los primeros días de marzo cada año, para decidir, ok, ¿cuál forma de influenza pensamos que vamos a ver el otoño y el invierno que vienen en los Estados Unidos en 9 meses? Y toman la decisión y a veces deciden correctamente y hacemos vacunas que sirven muy bien. Y para la influenza, muy bien es 50%. Entonces, Sí, sí, no es el ayuda, 100. Ay, nos protejan y es obvio que proteja contra hospitalización, pero no proteja para todo. exacto. Pero con el COVID vamos a ver que no cambia tan rápido este virus. Vamos a poder batear mejor con estas Sí. vacunas. Así es que teniendo la vacuna, ya teniendo las 2 vacunas, nos puede dar el COVID, pero quiere decir que entonces nuestro sistema inmunológico va a poder pelear contra esto y no va a ser tan serio, tan Sí, riesgoso. esto es lo importante. Si una persona recibe la vacuna, pensamos que tal vez puedes contraer el COVID, pero lo más probable es que te proteja contra los efectos más severos. Exacto, porque yo he oído muchas personas que dicen, bueno, pues si me da el COVID, pues me da, es la probabilidad de que me dé el COVID es 1% y la probabilidad de que me dé con la vacuna también es 1%, pero lo que la gente necesita entender es que con la vacuna ya tienen más protección y su cuerpo puede entonces pelear, tiene más defensas sobre Sí. esto. Hasta que, ¿sí? Ya, es una cosa para los estadísticas, los nerds, cuando calculan cómo sirven estas vacunas o cuando calculamos en un estudio médico los efectos y decidimos que sí hay una diferencia o no podemos medir una diferencia, lo que hacemos es hacemos la calculación antes de empezar y decidimos cuáles son las cosas más importantes de estudiar. Esas son las preguntas primarias. Y si ponemos 2 o 3 más preguntas, tenemos que cambiar las calculaciones y necesitamos más pacientes o más sujetos en el estudio para medir con confianza la verdad. Y por eso lo Moderna y Pfizer decidieron al principio no calcular y no investigar si una persona recibe la vacuna todavía puede contraer el COVID o no. Esta pregunta no era lo más importante. Exacto. Y cuando decimos no sabemos, es porque lo más importante era la cosa que estudiaron primero. En el futuro vamos a tener más datos. Está bien. Bueno, entonces, una vez que tengamos la vacuna, aún tengamos la segunda vacuna, es importante seguir manteniendo los protocolos, ponernos la mascarilla, lavarnos las manos, mantener distancia. ¿Todo eso es necesario todavía? Sí, vamos a ver cambios en las recomendaciones de la CDC. Hemos visto este mes unos cambios ya. Pero como dije antes, si recibo la vacuna, la probabilidad de protección es 95%. Entonces, esto indica que 1 de cada 20 no recibe suficiente protección. Y no sabemos quién es la una. Y por eso, si recibimos la vacuna, podemos sentir con menos temor. Tal vez hacemos cosas que no hicimos en el pasado. Tal vez nuestros vecinos que ya han tenido la vacuna pueden visitar a la casa. Pero cuando salimos a algún restaurante o salimos en el público, practicamos la distancia social y nos llevamos las máscaras. Y esta pregunta es, ¿cuánta COVID hay en la población ahora, en la comunidad? Y si todavía hay mucha COVID en la comunidad, debo protegerme, porque no sé si soy uno de los 19 o la una.
Bueno, ¿y los niños también pueden contraer el COVID? Sí, sí, pues lo bueno de todo esto es el COVID no afecta tanto a los niños. Menos de un año, los casos han sido más severos, pero entre un año y 18 años a menos severidad. En comparación, por ejemplo, ya hablamos de la influenza. En un año Sí. normal vemos 150 muertos de la influenza en los niños en un año normal, comparado con 50,000, 60,000 adultos en este país. Entonces, mucho más muertos en los adultos con la influenza que en los niños. En el COVID, hemos visto en este país la semana pasada, cuando chequeé, era 266 muertos en los niños por el COVID. Y pensamos, pues, tras todo el país, tal vez unos 20 o 30% han contraído el COVID. Entonces, para un virus que ya está circulando, sí, vamos a ver más muertos en los niños, pero están protegidos por su edad, los niños, más que los adultos. Y como padre de 4 niños, estoy Sí, esperando cuándo sí, van a recibir la vacuna mis niños. Y el niño exacto. que va a cumplir 13 años en septiembre, creo que él va a poder recibir la vacuna en agosto o septiembre, lo que indican los expertos. Pero los demás de 9, 8 y un año, vamos a tener que esperar un año. Ujú, ujú. Bueno, Y pero esperamos que para entonces ya todos los maestros, todas las sí. personas que están a su alrededor ya estén vacunados y por eso tengan más protección. Sí, exacto. Si podemos proteger a la comunidad, Ujú, empezando con los adultos, podemos disminuir el nivel de COVID en la comunidad y mis niños pueden pasar con sus amigos y con otros grupos sin temor del COVID, si no hay COVID o si no hay mucha COVID. sí. Pues a mí me da mucha esperanza esto. Pienso que ya estamos viendo la lucecita al final del túnel, por Ujú, fin. Estamos ahorita en la Cámara de Comercio, estamos ya haciendo algunos planes para hacer algunos eventos al aire libre, pero ujú, aún así manteniendo la seguridad. Vamos a tener información sobre las vacunas, registrando a la gente. Lo que me gustaría a mí es de que nosotros fuéramos los ejemplos a la comunidad. ujú, De esa manera somos líderes también, así es que no vamos a pedirle a las personas que hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ujú. Así es que, más que nada, este es el mensaje de hoy, que me gustaría que las personas que nos escuchen después de esta grabación vamos a tener la página abierta, como quiera, pueden hacer más preguntas en el futuro. El doctor, espero que podamos seguir teniendo comunicación con usted y nos pueda ayudar también a mandar alguna información, porque hay tanto en el internet. Nada más hay que Sí, saber dónde y escoger qué es lo bueno y lo confiable sí, sí. para no confundir tanto a la gente. Así es Sí, que este es el problema cuando hay mucha información. ¿Dónde empezamos demasiado, a mirar la sí, información? Y leemos una cosa en un lugar y mi amigo, que es una buena persona y muy inteligente, dice otra cosa y ¿en qué confiamos? Confío exacto. mucho en el CDC, lo que dicen ellos. Ujú, El mensaje que ellos han tenido sobre el año pasado ha cambiado varias veces porque ellos sobre tiempo han recibido más más información información. y cambian las recomendaciones y sabemos Exacto. que estas cosas van a cambiar. Pero lo importante ahora, en marzo de 2021, la cuenta de las personas que tienen COVID cada semana en los meses pasados han bajado y ahora sobre el mes pasado es estable. Ujú, Esto me da preocupación porque ya tenemos 25% de los adultos que han recibido la vacuna ujú, y con muchas personas recibiendo la vacuna, con toda esta distancia social, entrando en en la temporada donde hay más aire y pasamos más ujú. tiempo afuera, donde sabemos los coronavirus nos pueden vivir tanto, Tanto, ajá. no hemos visto que está bajando más. Debe estar Ok. bajando más. Y entonces, esta es una lucha contra vacuna, máscara, distancia social. Está luchando contra las personas que están
pues, cansado sobre un año de distancia social y todo esto. Y hemos visto esta semana en Miami lo que pasó con los Sí, grupos, tantas personas. Y este es un lugar, cuando vemos esto, vamos a ver más virus. Y exacto. en Texas, ¿qué estamos haciendo? Abrimos los negocios. Es buena cosa, porque las personas tienen que hacer Sí, su trabajo y ganar dinero. Pero sin máscara, no es buena cosa. sí. Y tenemos en este lado también luchando contra las vacunas y todo, los variantes. Ujú. Entonces, es una lucha que queremos ganar. Sí, sí, exacto. Y entonces, ¿cómo podemos animarles a la gente en nuestro círculo? Si tenemos Ujú, influencia, si personas nos respetan, cómo podemos apoyarles? exacto. Y en mi grupo, donde tenemos unos 200 personas y recibimos acceso a la vacuna en diciembre, empezando en diciembre, y hablamos con el grupo y por mi parte hablé con cada persona en mi grupo. Ok, ¿has recibido el email? Ok, no recibiste el email. Ok, voy a checar. Voy a hablar con el jefe que está encargado con esto. Ok, ¿en qué día vas a recibir tu vacuna? Ok, y si recibes la vacuna el martes, debemos planear que no vas a venir a trabajar el miércoles, porque tal vez Sí. sí tienes efectos secundarios, Ujú, entonces no podemos tener todo el equipo recibiendo la vacuna el mismo día. exacto. Sí. Y por eso planeamos y hablamos y apoyamos a los empleados. Y si ellos no tienen un day off, debemos tener algo de gracia y Claro. decirle Ujú. que si recibe la vacuna, no tiene que venir a trabajar mañana, si podemos apoyarles. Es que esto sí es un trabajo de conjunto, tenemos que, la comunidad tenemos que ayudarnos unos a los otros, estar siempre conscientes, Ujú. porque no vamos a salir de esto solamente por nosotros mismos, tenemos que hacerlos juntos. Doctor Alonso, tenemos algunas preguntas aquí de las personas que nos acompañan. Julia, ¿quisiera leer algunas de ellas para que el doctor se las puede contestar? Claro que sí, muchas gracias por toda la información. Aprendí mucho y Sí. tenemos muy buenas preguntas. La primera pregunta es, yo ya tuve COVID en enero. ¿Cuándo recomienda que tome la vacuna y qué dosis? Sí, pues pues hay diferentes vacunas, hay Moderna, Pfizer y la de J&J. Por mi parte, no importa cuál puede recibir. La de J&J es una sola inyección. Y sabemos sobre los estudios que ya tenemos, las personas que ya han sufrido el COVID, cuando reciben una vacuna contra el COVID, tienen un efecto de los anticuerpos que es más fuerte que las personas que no han tenido el COVID. Y en nuestro centro hemos estudiado personas que han tenido la vacuna, después de la vacuna sin COVID, antes la persona que no ha tenido COVID, y hemos visto el mismo. Ujú. Entonces, cualquier vacuna que puede recibir, debe recibir. Um, Creo que ahora, porque está cambiando casi cada semana, el CDC recomienda, creo que era 3 meses. Y esto, puedo, el cdc.gov habla de esto. Yo sé que en el pasado dijeron 3 meses, tal vez van a revisar estas recomendaciones. Y pensamos que esta recomendación viene de, pues, si una persona tiene el COVID, ya tiene una reacción bien fuerte y no va a contraer el COVID la semana que entra, el mes que entra. Y mientras que no tenemos suficientes vacunas para todos los que quieren la vacuna, las personas que apenas tenían el COVID deben esperar para guardar los dosis para las personas que deben recibir el dosis. Pero después de 3 meses, vemos que disminuye la reacción y en algunas personas después de 3 meses pueden contraer el COVID otra vez. En unas personas hemos visto que todavía tienen anticuerpos bien fuertes después de un año. Pero después de 3 meses, si puede recibir la vacuna, sería buena cosa. Y por mi parte, cualquier vacuna que se ofrece está bien. Ujú. Muchas gracias. Otra pregunta a base de ya teniendo COVID Ujú, y teniendo efectos secundarios, ¿verdad? ujú. De que también tuvieron COVID.
esos efectos secundarios, ¿es recomendable agarrar la vacuna para que ayude a regularizar otra vez el respirar? Y este es alguien que ya también tiene asma. Entonces, Ujú. ¿cuáles son las recomendaciones que da para eso? Pues todavía no sabemos si, pues, por mi parte, creo que no sabemos si reciben la vacuna, si va a ayudar a batallar contra los long-term effects. Pero si una persona ya ha tenido COVID y ya hace tiempo y todavía tiene efectos, sería buena cosa protegerles contra el COVID otra vez. Sí, y si una persona que ya tiene los efectos contrae el COVID por la segunda vez, hemos visto en muchos casos la segunda vez es más fuerte. Entonces, una persona que dijo, tenía el COVID y no era nada. Un día de fiebre y me sentía bien, fui a trabajar, pero la segunda vez puede ser más severo. Entonces, si una persona ya tiene unos long-term effects, todavía sería recomendable protegerles contra el COVID de nuevo. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Otra pregunta es si los estudiantes pueden recibir la vacuna y van a ir a la escuela, ¿verdad? Ujú. ¿Es recomendable recibir la vacuna antes de agosto? Y si el estudiante va a estar estudiando en casa, ¿también recomienda que reciban la vacuna? Pues, sí, buena pregunta, Julia. Las personas, pues tenemos aprobadas vacunas a los 18 años, la de Moderna y J&J, y a los 16 años, la de Pfizer. Entonces, nuestro hospital de niños tiene la de Pfizer para vacunarse a todos los que pueden. Y tengo muchos pacientes de 16 y 17 años que ya han recibido la vacuna. Entonces, para los niños de 16 años, deben recibir la vacuna. Los menos de 16 años, vamos a tener que esperar hasta el fin del verano o otoño hasta que vemos la aprobación para los entre 12 y 15 años. Menos de 12 años tenemos que esperar más. Y estoy poquito, no quiero decir enojado, pero pues me hace un poquito emocionante que tengo 4 niños y como ya dije, y quiero que mis niños estén protegidos. Y cuando llegamos a junio, lo que creo que va a pasar es vamos a tener más vacunas que interés en vacunas. Entonces, vamos a tener extra vacuna. ¿Y qué hacemos con esta vacuna? Tal vez lo mandamos a los países pobres, pero en este país vamos a tener vacuna y personas que quieren recibir la vacuna, los niños, los pequeños, pero no está aprobado. Y no sé por qué esperaron tanto tiempo a empezar estos estudios científicos en los niños. Creo que tal vez era por buena razón, pero por mi parte quiero que podemos proteger a los niños lo más pronto. Entonces, es una decisión para todas las familias. Yo sé que hay muchas familias con niños con diabetes que han estado en la escuela, en persona, con sus compañeros y con la maestra en la clase todo el año. Y especialmente en las comunidades rurales. Hemos visto más homeschool en las ciudades. Entonces, cada persona tiene que tomar diferente decisión. Y si usted tiene un niño que tiene asma o tiene otra enfermedad y le va bien el homeschool, tal vez sería buena cosa mantenerle en la casa. Tengo mis niños, mi niño de 12 años está haciendo la escuela aquí en la casa, en el tercer piso, y estoy en el sótano, y a veces oigo el saxofón unos días de la semana, pero para él le va bien, hace su tarea, saca buenas notas en el trabajo que hace y para él le importa mucho el béisbol y me dice, papá, no quiero ir a la escuela porque tengo que mantenerme en la casa, el quarantine, no sé esa palabra en español, pero y si no quiero fallar del béisbol. Y para él es buena cosa estar en la casa, pero todas las familias tienen que tomar su decisión dependiendo cómo le va a la escuela,
quiénes son los adultos en la casa, dónde están los amigos y cómo sienten si no pueden pasar tiempo con amigos. Bueno, otra pregunta a base de eso, ¿verdad? Entonces, ahorita obviamente varios niños, ¿verdad? No pueden recibir la vacuna y jóvenes también. Cuando ya se pueda obtener esa vacuna, entonces recomienda que los estudiantes, niños, jóvenes la reciban y más si juegan deportes y tienen asma. Pues confío en lo que dice el CDC y el FDA. Cuando está aprobado para los niños, voy a recomendar que reciban la vacuna, cualquier vacuna que sea. Es posible que en las 3 que tenemos no van a aprobar 1 o 2 de ellos en los niños. Es posible, por eso lo estudiamos. Entonces, cuando hacen una recomendación, voy a confiar en la recomendación. Si el niño, pues es importante para todos los niños que participen en actividades. Y para muchos niños es importante para su salud en físico, para tener los músculos fuertes y todo, y para su salud mental, estar con sus amigos. Entonces, cualquier persona que puede compartir en los deportes deben compartir con sus amigos. Y si tienen asma, es importante manejar el asma lo mejor que podemos para que puedan compartir en los deportes. Muchas gracias. Otra pregunta. Al principio de la pandemia, el CDC o CDC decía que las máscaras no daban protección y hoy sí. Entonces, ¿nos puede decir un poquito de...? Sí, esto es una pregunta muy importante y hay mucha misinformación sobre este tema. Al principio, enero en 2020, cuando los expertos vieron que en China era un virus nuevo y había el potencial de ver este virus podía ser una pandemia. Los expertos estaban estudiando y escuchando todo lo que está pasando. Este virus es muy similar al SARS que vimos hace 15 años, creo. El SARS es un coronavirus muy similar al nuevo, el SARS-CoV-2, que causa el COVID. Y lo que encontramos con el SARS, las personas, para poder infectar a otra persona, casi siempre ya tienen síntomas. Y lo que encontraron y cómo paramos una pandemia con el SARS es empezaron en Asia a checar todas las personas antes de entrar a los edificios y las escuelas y todo. Y por esa manera paramos a este virus muy pronto, en unos meses. Y cuando empezamos a ver el SARS-CoV-2 y sabemos es algo diferente, pero ¿qué podemos aprender del pasado? Y los expertos recomendaron, pues, si es similar al SARS, vamos a recomendar que hacemos un chequeo de síntomas. Y como en mi trabajo, tengo que hacer un chequeo en mi iPhone cada día antes de entrar al edificio. No tengo síntomas. ¿Cuál es mi temperatura? No me ha viajado. Tengo que decirles. Y con estas maneras pensamos al principio que podemos parar esta pandemia. Y lo que pasó es, cuando entramos en abril, encontramos que no, hay muchas personas que tienen que están infectuosas, que pueden infectar a otra persona que no tienen síntomas, como unos 20-30% de personas. Y la segunda pregunta, en enero o febrero del año pasado, era, ok, ¿debemos usar máscara para estar seguro? Y era obvio que no habían suficientes máscaras en este país. Y el temor era, y fui al Home Depot en febrero del año pasado y no había máscara, no había nada. Y en donde está la pinta, habían algo escrito en papel por mano. No había máscara por el COVID. Y ese era un mes después, antes de declarar la pandemia, pero un mes antes, todas las personas estaban comprando todas las máscaras y el temor era que los hospitales no van a tener suficientes máscaras. Y lo que pasó en Nueva York el año pasado es ellos creo que han visto todos lo que estaban usando los doctores y enfermeras en los hospitales de New York. Era un nivel de meltdown allá y como no habían máscaras. Tengo colegas aquí en Denver que
los N95 máscaras, que en el pasado usamos una sola vez y lo tiramos. Pero sobre el año pasado no habían suficiente y tengo unos colegas que trabajan en los hospitales que usaron sus máscaras de una sola vez, pero lo usaron por meses porque el hospital no tenía suficiente. Y entonces, por eso, Jerome Adams, el Surgeon General de los Estados Unidos, y Anthony Fauci dijeron al principio, pensamos que las máscaras no nos van a ayudar tanto como la distancia social y los screenings que hacemos. Y sabemos que no hay suficiente máscaras y gowns y todo para los trabajadores en los hospitales. Y por eso tomaron la decisión, pero sobre tiempo lo cambiaron, porque sabemos que ya habían más máscaras y la pregunta era, pues, muchas personas no tienen síntomas y por eso lo cambiaron. Muchas gracias. Y la última pregunta, creo que es muy importante, especialmente para nuestra comunidad, ¿verdad? Hay muchas personas que se llaman expertos en la comunidad médica que dicen que no existe el COVID. ¿Qué piensa sobre esto? Pues lo que pasa es cuando hay misinformación, hay unas voces pequeñas, pero sigan un nivel muy fuerte. Y lo que pasa es, si hay 1% que están alrededor de la 99% que están de acuerdo que esta es la verdad, la 1% que no están de acuerdo con todos, si ellos empiezan a hablar de la información, la población les escucha. Y como si fueran un balance entre, hay dos grupos que tienen información, con quien confío. Y, por ejemplo, hay un grupo de los America's Frontline Doctors, tal vez han visto a ellos, llevando su chaqueta médico de blanco como doctor y están enfrente del capital del país. Este grupo de personas pueden decir que tal vez son expertos o tienen algo de experiencia, pero ellos están afuera de todas las personas que han dedicado todas sus vidas a estudiar estas infecciones. Y sabemos que el presidente pasado tenía un experto del Stanford en su borde haciendo recomendaciones que eran muy diferentes que las recomendaciones. Y este experto era un radiólogo y no tenía experiencia ni educación en infecciones, ni en pandemias, ni en salud pública, pero habían los políticos, el presidente, los gobiernos que le escuchan cómo era en un nivel como lo demás. Y por mi parte, por eso, cuando escucho alguien que me da información, siempre pregunto, ¿quién es esta persona que me da esta información? ¿Ha dedicado su vida profesional a estudiar y trabajar en este área? Y si esta persona está diciendo esta cosa, ¿qué dicen la otra persona que es una colega de esta persona? Y si vemos que hay varias colegas que están de acuerdo, podemos confiar en que esta es buena información, pero es una sola persona que tiene una información y todos los demás de sus colegas o las personas que tienen más educación y experiencia dicen, esto no es la verdad, pues debemos hacer una pausa. Bueno, Julia, yo lo único que quiero decir ya para cerrar es que sobre la pregunta que acabamos de hacer, estando en Facebook, a veces me paso el tiempo leyendo los comentarios de personas, ¿no? Muchas veces le preguntan a su comadre, a su amigo, a la persona con la que trabajan, y se confían en lo que esa persona les dice. Sí, como dice el doctor, ellos no tienen ninguna credencial, a veces ni siquiera no han leído, no han tenido nada de antecedentes, pero yo creo que nosotros que nos interesa y que nos estamos informando y que tenemos fuentes como el doctor y hay muchas otras fuentes, es nuestra responsabilidad empezar a corregir